Secundaria indígena. Comparsa de carnaval. Abuso sexual infantil. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. La mayoría de las personas consideramos que en la escuela adquirimos conocimientos, valores y herramientas que nos ayudan a desarrollar un oficio o profesión, y en esa tarea los profesores cumplen un papel fundamental. Pero, ¿qué ocurre cuando son los profesores quienes traicionan los objetivos que ellos mismos se propusieron apoyar? Vamos a ver lo que ocurre en la secundaria técnica de Occhuc, municipio indígena del estado de Chiapas. Aquí en la escuela hay mucho bullying, porque no tenemos muchos maestros. Como hubo un problema de que se fueron los otros maestros, son pocos maestros y no nos pueden atender todos. Lo que pasó primero es que hay maestros que nos insultaban, que solo se venían a sentar, no nos dejaban tarea. Nos decían groserías, así como palabras obscenas. Hay un profe, ese profe gritaba mucho, regañaba, insultaba, le decía groserías a los alumnos. A mí me daban clases dos maestros que llegaban tomados, nos faltaban al respeto a veces, decían palabras obscenas. Entonces a veces nosotros quedábamos sorprendidos por la forma que nos trataban. Y siempre en el homenaje que hacemos nos decía que hay muchos alumnos de la tarde, que nuestros compañeros de la tarde, que entran a robar a los conejos, y que no es así realmente, sino que el profe lo robaba a él. Y entonces nos acusaban a nosotros, y eso tampoco nos gusta, pues, porque son nuestros compañeros. O sea, nos vienen a decir rateros a todos. Muchas alumnas hablaban con sus papás y sus padres venían a hablar con nosotros porque supuestamente las niñas que las tocaban, las molestaban, pues, los maestros. Bueno, también se llegó a saber que los profes tomaban aquí en la escuela. Eso es lo que hacían muchos maestros. Muchos llegaban con aliento a alcohol, no llegaban a sus clases, no entraban a módulos, no nos daban clases. Conforme el tiempo, las cosas iban avanzando, ya hasta que se le dio a conocer al comité y el comité actuó. Cuando se dio una reunión de padres de familia, y es cuando dijeron que iban a correr a 3 maestros. Y pues se fueron los demás maestros porque no estuvieron de acuerdo. Como se unieron, pues, a los maestros que corrieron, dijeron que si se iban ellos también se iban. Casi como 2 meses no tuvimos clases. Nosotros sí tenemos clases todo el día, pero algunos no, los de primero y de segundo no. Vienen un día sí, un día no, y así se turnan. Porque todavía no están los maestros, o sea, todavía no hay suficiente personal para que estén las clases normales. Pues estaría padre que ya los 3 grupos estuviéramos juntos, ¿no? Y sí me gustaría que nos enseñaran bien y pues que ya no hubiera tantos problemas para no estar perdiendo clases. Pues que nos manden más maestros y que las clases sean normales, como estábamos acostumbrados. Queremos que ya vengan los maestros para mis compañeros de segundo y primer año que están ahorita, y que aprendan también más, porque así queremos, pues, la educación es de nosotros, pues. No cambien su manera de pensar, que todo siga fluyendo igual, y si algún maestro comete un error, que se haga lo mismo, porque pues nosotros nos merecemos una buena educación, respeto más que nada. Tanto como nosotros debemos de respetar a nuestros mayores, ellos nos deben de respetar a nosotros. Si bien las autoridades educativas ya están dando seguimiento a este caso, les solicitamos que brinden mayor atención a esta institución y a otras que pudieran estar en una situación similar. Y a ti que nos ves en casa, te recordamos que todos y todas tenemos derecho a exigir respeto y una buena educación. Un grupo de rock infantil decidió apoyar a los niños y niñas del Istmo de Tehuantepec, quienes se vieron afectados por los sismos de septiembre del 2017. Para lograr su objetivo, organizaron un tour musical que ha alegrado muchos corazones. Ellos son La Hormiga Juana. Chamaco que no brinque, le va a tocar baño de agua. Agita la cabeza, las caderas y los pies. Brinca como un toro y sacúdete otra vez. En la
primera vez que escucho la música, lo de la hormiga Juana. Esta banda toca rock. Pues cada uno tiene instrumentos diferentes que lo saben tocar muy bien. Según es para animar a los estados que fueron dañados por los sismos. Para que los niños se divirtieran, que olvidara de los temblores y todo eso. Quieren mi cerebro, no se los voy a dar. Les corto la cabeza y me voy a estudiar. ¡Fua! Manos al frente. Cara de mamá cuando está viendo la novela. Piernas. La canción que más me gustó fue la de los zombies, porque se ponen más felices los niños. Ahora el zombie tiene hambre. Los invito a que vayan a un concierto de la hormiga Juana. Muy bien, chamacos. Desde hace más de 100 años en Chimalhuacán se celebra un carnaval en el que distintas comparsas de adultos, jóvenes, niñas y niños salen a bailar a las calles durante 8 horas. Aldair es un chico de 11 años que tiene uno de los papeles más importantes de la comparsa San Pedro Jr., que este 2018 cumplió 3 años consecutivos de estar participando. El carnaval de Chimalhuacán es una tradición cultural de aquí, de este municipio, que todos los años la esperamos con júbilo a principios del año. A mí me gusta participar porque es una tradición que ya viene de años y aparte porque también me gusta bailar. Y es el ambiente de fiesta, por supuesto. Nosotros lo iniciamos desde un desfile. Este desfile se lleva a cabo de todas las comparsas, desde el municipio de San Lorenzo, Xochiaca de allá, hasta lo que es acá cabecera municipal. Pues una comparsa es un grupo integrado puede ser por niños o por adultos, que hacen referencia a los españoles. O sea, los españoles llegaron y dijeron, ustedes van a bailar esto, le hacemos máscaras, se van a poner esto y el otro, y empezaron a bordar trajes. Pues aquí se usa las botas, el pantalón y no se ocupa cinturón, se ocupa ceñidor. Se ocupan los guantes de cuero, pero como no me quedan yo uso es que usa la mascada y el sombrero. Cada quien puede diseñar su máscara, por ejemplo, las barbas pueden ser azules, rojas, negras. Igualmente si le quieres de calavera, humana, hay demasiados aspectos. Pues yo participo en la comparsa San Pedro Jr. y pues a mí me gusta mucho porque es una tradición que viene de hace muchos años. Yo participo en el carnaval porque lo llevo de sangre y aquí lo venimos practicando desde mis bisabuelitos. A mí lo que más me gusta es bailar porque, no sé, es un sentimiento. Un pueblo no es un pueblo si no tiene tradiciones. Porque es una tradición que ya viene de años, pues sí estaría bien seguir y pasarlo a los hijos o así. Cada pueblo tiene su tradición y que las tradiciones de México son muy bonitas.
En México los índices de abuso sexual infantil son altos. Aunque la mayoría de las víctimas conocen a los agresores, no siempre hay una denuncia porque no se tiene datos precisos. Sin embargo, hay personas dispuestas a acusar a estos criminales y hacerlos pagar las consecuencias de sus actos. Es el caso de Jesús Romero Colín, quien durante 10 años sufrió el abuso del sacerdote Carlos López Valdés y lo denunció. Ahora, por primera vez en la Ciudad de México, un sacerdote católico es condenado a 63 años de cárcel por pederastía, lo que es una advertencia para todos los abusadores sexuales, quienes si son denunciados también irán a la cárcel. Desafortunadamente, como vimos en la nota anterior, el abuso y el acoso sexual ocurre con más frecuencia de lo que suponemos y casi siempre viene desde nuestro entorno más cercano. Pero, ¿qué hacer ante una situación así? Nuestros amigos de Puros Cuentos Saludables nos presentan una animación y también nos ofrecen un camino para enfrentar una situación de este tipo. Cuando era niña, disfrutaba mucho las fiestas que se hacían en casa, sobre todo porque se reunía la familia. Comíamos juntos, contaban aventuras chistosas y además bailábamos. Casi siempre llegaba el tío Charlie. Todos lo querían mucho y decían que era muy divertido. A mí me caía muy bien porque jugaba conmigo y me decía que era muy bonita. No me importaba tener que ayudar a recoger al día siguiente. Me gustaba ayudar a mi familia. A veces hasta el tío Charlie se quedaba a limpiar. Sin embargo, un día algo cambió. El tío Charlie se había quedado en casa y, cuando nadie más estaba cerca, me dijo: «Hoy te ves especialmente guapa». Me sentó en sus piernas e intentó darme un beso. Aunque esa vez logré escapar de él, me hizo sentir muy mal. Lo peor fue que al ratito me dijo que en la siguiente ocasión la íbamos a pasar muy bien, pues pensaba enseñarme unos juegos nuevos muy divertidos, que de seguro me iban a gustar. Y yo, por algún motivo, me sentía asustada, como si me hubiera amenazado. No sabía qué hacer o si debía contárselo a alguien, hasta que una tarde, mientras volvíamos del parque, mi mamá me preguntó por qué estaba tan triste. Y aunque me daba pena, le dije la verdad. Mi mamá no me creyó. Me pidió que dejara de decir mentiras y hasta dijo que por mis mentiras podía crear problemas y separar a la familia. Pronto tuvimos otra reunión familiar. Ese día, mi tío le pidió a mi mamá que lo dejara quedarse a dormir en la casa. Antes, eso me hubiera dado gusto, pero esa vez sentí miedo de lo que pudiera ocurrir. No la pasé bien, dije que prefería irme a dormir y mi mamá me dio permiso. Solo que antes, mi tío me advirtió que al rato pasaría a darme el beso de las buenas noches. No entendía por qué mi tío se portaba así. O él siempre fue igual y yo no me había dado cuenta, o todo esto era mi culpa y yo, sin querer, lo provoqué. No sabía qué pensar, pero sí recuerdo que tenía mucho miedo. Cuando pensé que iba a tener una pesadilla aún estando despierta, llegó mi mamá a decirme que durmiera tranquila, porque le había ordenado al tío Charlie que se fuera y que nunca regresara a nuestra casa. Es verdad que al principio mi mamá pensó que yo mentía, y eso me hizo sentir mal, pero a partir de lo que le dije, ella empezó a fijarse más. En la fiesta vio cosas que no le gustaron, y decidió actuar. Ella me explicó que fue mi tío quien no se portó bien, y que yo no había hecho nada malo ni era culpable de nada. Me felicitó por haber tenido el valor de hablar y se disculpó por no haberme creído al principio. Yo me sentí muy segura, porque a pesar de que a mi mamá le costó trabajo creerme, al final lo hizo y me defendió, porque sé que en otros casos esto no ocurre así con la primera persona que hablas. Entonces, hay que seguir contándoselo a otros adultos en los que confiemos, hasta que alguno nos crea y nos ayude a alejar a quien nos hace sentir mal. Muchas gracias por habernos acompañado en la emisión de hoy. Recuerda, participar en el noticiero es muy fácil. Solo debes enviar tus ideas, opiniones o videos a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Y no te olvides que la próxima semana nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.